Este es el arranque con resistencias estáticas. Bien. Componentes, ¿no? KM1, contacto de puente con resistencias en serie. KM2, contacto de puente, elimina las resistencias, conecta el motor directo a la red. R, resistencia en serie. KT1 es el temporizador, ¿vale? ¿No? Que controla el tiempo, ¿no? De las resistencias. S1 es pulsador de marcha, S0 pulsador de paro, ¿vale? O bien aquí, ¿vale? O aquí en la caja, ¿no? O aquí en los pulsadores. En el mando o los pulsadores, da igual. HQH es interruptor general, ¿no? El machete, sin esto no activamos nada, ¿vale? F1 son los relés. O sea, la protección, ¿no? Contra sobrecargas. H1, H2, H3 los pilotos o las bombillas. Y empezamos la simulación, ¿no? Arrancamos aquí, bueno, le damos a los machetes para arriba. Pulsamos S1, que es marcha, bien aquí o aquí. Ya que estamos aquí, pulsamos aquí, da igual. Y arranca. Y ¿no? Se excita KM1. KM1 cierra y aplica tensión al motor a través de las resistencias, ¿vale? Se enciende el piloto. Bueno, ahora ya cambió, ¿no? Bueno. Se enciende el piloto H1, ¿no? KT1 empieza a contar y al acabar el tiempo, KT1 se cierra y se excita KM2, ¿vale? Y si se enciende el piloto 2, ¿no? El H2, bueno. KM2 cierra, puentea las resistencias, las cortocircuita, ¿no? Y el motor pasa a plena potencia. Que KM2 se mantiene excitado. Y KM1 se desactiva, ¿vale? Y el motor gira a plena potencia. Bien. En este caso pulsamos S0 y pararía todo. Pero antes de pulsar S0, si hubiese saltaría, ¿no? La protección, ¿no? El F1. Si hubiese una sobrecarga o un alto de tensión, le damos aquí, ¿no? Para emularlo, ¿vale? Tal, y pasaría aquí en rojo, ¿veis? Saltaría, ¿vale? La protección. El relé, vamos. Y nada, sería así. Pararíamos, le daríamos aquí a paro y pararía todo, ¿vale? Y listo.